Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Ingeniería. Hoy vamos a comenzar nuestra séptima jornada de clases de la tercera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. El día de hoy vamos a continuar con la parte de análisis. En las sesiones anteriores vimos cómo podíamos evaluar todo lo que era el análisis modal, todas las características principales que debemos tener en un análisis modal, como para nosotros poder tener una idea de los problemas de flexibilidad y rigidez que vamos a tener en esta edificación. Esta edificación, que vamos a ver aquí las tablas del análisis modal, vamos a hacer un pequeño repaso rápidamente. Acá, solicitar que aparezca la tabla, ampliado, crea la tabla, por defecto trae 12 modos de vibración. Recordemos los tres aspectos fundamentales de un análisis modal. Uno, que la sumatoria de las masas que estén implicadas en el análisis sea superior al 90% de participación de masa para que el modo de vibración, el análisis sea válido. Que simplemente no debemos tener un análisis con menor cantidad de masa, ya que estaríamos hablando de que no está participando todas las fuerzas que pudiese estar absorbiendo la edificación, que pueden estar implicadas en el movimiento, en el análisis, debido a que las fuerzas que están siendo consideradas dentro del análisis son insuficientes. Ok, entonces fíjense, la principal característica es que tengamos el 90% de participación de la masa. El 90% de participación de la masa siempre los vamos a evaluar acá, resalten, en la parte de sumatoria. Recordemos que tenemos una sumatoria en X, una sumatoria en Y. Estas sumatorias de UX y las sumatorias de UY vienen basadas en este punto acá, acá. Esto que está acá, 96,98 y 96,93. Entonces, fíjense, sumatoria de UX, sumatoria de UY, que complementen el 90% de participación de la masa. Aquí tenemos 96,98, aquí tenemos 96,93. Fíjense que estos valores tienen que ser simultáneos, acá y acá. Ahora, los dos tipos de movimientos que tendremos desplazamiento en la dirección X, desplazamiento en la dirección de Y, y también tendremos torsión alrededor del eje Z. Entonces debemos chequear también el sumatorio de RZ que está acá y verificar 96, 98. Entonces fíjense que todos estos valores que están acá son mayores o iguales al 90% de participación de masa. ¿Qué quiere decir esto? Que en este caso, lo que podamos analizar va a salir directamente, va a salir, vamos a decir, los valores o todo lo que podamos decir de este análisis va a ser válido. ¿Sí? Entonces, fíjense, al haber cumplido la primera de las condiciones de un análisis modal, pasamos a la segunda fase. La segunda fase consiste única y exclusivamente en ubicar cuáles son los periodos fundamentales que tiene la edificación. Recuerden que estos periodos fundamentales no necesariamente van en el mismo orden del modo 1, modo 2, 3, 4. Estos realmente no tienen ningún orden específico y lo único que rige esta posición, vamos a decir, su condición de periodo fundamental, es la participación de masa que tienen en el movimiento. En el caso de nosotros, por ejemplo, fíjense que tenemos periodo uno, modo 2, modo 3, modo 4. Entonces tenemos que chequear cuáles son los modos de vibración. Por ejemplo,
El primer modo, modo 1, tiene una participación de masa en UX de 0, de UY del 78,69, y en este caso tendría que yo que verificar todas las condiciones que hayan en UY para saber cuál de estas es la mayor. Entonces tendría yo 78,69 es la mayor participación de masa en la dirección Y. Z es 0, vengo para acá, Rx tengo un 22,28, una poca participación, y Ry y Rz. Entonces estaría habiendo ubicado el primer modo fundamental, que sería el modo 1, con un periodo de 1.484. Ok, tenemos el primer valor. Identificamos el segundo. Como esta edificación es simétrica, tiene condiciones parecidas. Por lo tanto, acá tendríamos 78,64, fíjense la diferencia, 78,69, 78,64, valores parecidos. Entonces, con este valor habremos hallado el segundo periodo fundamental, que tiene un valor de 1.44. Ahora, vamos a ver, tengo los dos traslacionales, veamos cuál es el valor en RZ, cuál me va a proporcionar el mayor valor. Y ubico el modo 3 con 78,83 acá, y un valor de 1.206. Fíjense, ya habiendo detectado los tres primeros modos, en este caso, los tres modos de vibración, puedo llegar y pasar al tercer punto del análisis modal, que es la comparación con el número patrón, el valor de período patrón. El período patrón, recuerden que sería T patrón, va a ser igual a número de pisos entre 10. Veamos cuántos pisos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 niveles. 7 entre 10, estaremos hablando de 0,7 segundos aproximadamente. Eso sería el valor de nuestro valor patrón, que va a ser el elemento a comparación para poder evaluar si estamos muy por debajo, muy por arriba del valores que tenemos acá, y vemos los problemas de flexibilidad o de rigidez que vaya a tener la edificación. En este caso, fíjense que tenemos valores muy por encima del valor patrón. Tenemos valores de 1.484, valores de 1.448, y tenemos un valor de 1.206. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos problemas de flexibilidad en la edificación. Ahora, nosotros ahorita vamos a darle una revisión a este edificio, y yo quiero que entendamos, podamos, vamos a decir, mentalizar que el software puede decir que el modelo está correcto, que el cálculo está correcto, que todo está bien, que el diseño está correcto, pero puede estar errado, ¿sí? No es sino hasta nosotros con la condición que tenemos de ingeniero, quienes somos los que vamos a detectar si está correcto o no el diseño, el análisis y el diseño, ¿sí? Entonces, fíjense, posiblemente les muestre al final de la clase, pasa que tiene un proceso en paralelo, les puedo mostrar un edificio que estamos haciendo aquí en la empresa, en la oficina, donde particularmente el caso de que les estoy comentando, que los periodos no necesariamente son los consecutivos, sucede en ese edificio, ¿sí? Vamos a ver si da chance que de aquí a la clase, si no, sería para la siguiente,
para que puedan ver que sí puede ocurrir. Ok, entonces fíjense, este edificio ya nosotros tenemos que tener claro que tiene un problema de flexibilidad. Y al tener problemas de flexibilidad hay una serie de condiciones que, que chequearemos y que existe la posibilidad de que estén correctas, que estén bien, que estén dentro de la norma, pero aún así estar mal hecho. Entonces, quería comenzar con lo del periodo, repasando esto, para que nos demos cuenta que el edificio que vamos a revisar tiene problemas de flexibilidad. ¿Estamos claros? No sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto. Entonces, fíjense, la receta, uno, chequear el 90% de participación de masa, tanto para la sumatoria de UX, sumatoria de Y y sumatoria de receta, que son los tres movimientos posibles. En caso de que este valor, resaltar acá, este valor, este valor y este otro valor no sean superiores al 90% de manera simultánea, deberíamos incorporar mayores periodos, mayor cantidad de periodos. Ahora, cuando yo llego, después de haber cumplido el 90% de participación de masa, ubico los periodos fundamentales, que son los periodos que tienen mayor participación de masa. Debe haber uno en UX, uno en UY y uno en RZ. Esos tres son los que voy a comparar yo con el tercer paso, que sería el del modo patrón. Aquí me dicen eh, qué vamos a hacer para mejorar el problema de flexibilidad. Ya vamos a ver qué es lo que ocurre. No me dan exactamente, pero sí el mismo rango. ¿Tendrá algún problema? No. Los valores aquí no necesariamente van a ser exactos, aunque usted trate de replicar este modelo de la misma manera, posiblemente tendremos el mismo orden de magnitud, pero los valores no van a ser netamente exactos. Posiblemente va a tener que ver algo con la asignación de la carga, de cómo se dispuso los dibujos, cómo fue la rigidez que se tomó, etcétera, etcétera. El orden de magnitud tiene que ser simultáneo. Ok, yo voy a cerrar acá este periodo. Entonces, fíjense, la vez pasada nosotros analizamos todas las acciones que podía haber en un elemento de estos. Vimos todo lo que eran las fuerzas cortantes, momentos flectores, el tema que revisamos también qué significaba, por ejemplo, este espacio vacío que está quedando acá, que esto es otro espacio vacío que está quedando acá. Todas las fuerzas se pueden chequear de manera independiente para cada elemento. Quiere decir que cada elemento puede ser revisado particularmente por cada uno de nosotros y las condiciones que él tiene. Ahora, hay dos elementos fundamentales que debemos estar chequeando. Entonces, fíjense que las fuerzas nosotros podemos evaluar elemento por elemento. Y teniendo los diagramas de momento, diagramas de corte, nosotros podemos hacer chequeo de los estribos y el acero que vamos a tener, de las cuantías que vamos a tener en cada uno de los elementos. Ahora, entendamos algo. Existe, desde mi punto de vista, dos tipos de rigideces. La rigidez que está aportada por la planta de la edificación, que es única y exclusivamente producida por la arquitectura, es la que le da la forma exterior a la edificación, y la rigidez, vamos a decir, individual, todos y cada uno de los elementos estructurales, columnas, que son los que estarían, es lo que estaríamos aportando nosotros como ingenieros. Por eso que el colocar una columna cuadrada o el colocar una columna rectangular influiría tanto en el cálculo. Ahora, nosotros tenemos parámetros indicadores de daño dentro de todas y cada una de nuestras normas. Esos parámetros indicadores de daño son aquellos elementos que nos dicen, hey, alerta, hasta aquí nosotros podemos permitir que se genere determinado valor. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de parámetros indicadores de daño como aceleraciones, podemos hablar de parámetros indicadores de daño, desplazamientos
momentos máximos en la base, en la base no, sí, en el entrepiso, en la parte superior del edificio, y uno de los parámetros indicadores de daño más comunes es el que conocemos como la deriva. La deriva de entrepiso no es más que la relación que existe entre los desplazamientos de un nivel, poner aquí un pórtico en elevación. Como nosotros hemos considerado que este pórtico es de diafragma rígido, estos entrepisos son de diafragma rígido, cuando nosotros tenemos un desplazamiento lateral de una edificación, nosotros suponemos que esos desplazamientos son similares. Bueno, el gráfico no me vaya a quedar igual. ¿Qué digo yo? Que este punto A a este punto B que se ha deformado, hemos tenido una deformación delta sub 1. Que este punto de aquí a este otro punto de aquí, que sería una deformación delta sub 2, en conclusiones tendríamos que delta 1 es igual a delta sub 2. ¿Por qué? Porque el diafragma. Entonces, una de las primeras condiciones que nuestras normas nos hacen ver es que para poder hacer la comparación o poder tomar como parámetro indicador del daño las derivas, el diafragma debe ser rígido. Por eso es importante que nosotros, mientras estamos haciendo el cálculo, impongamos la condición de diafragma rígido en la losa del estudio. Ahora, cuando nosotros tenemos estas deformaciones, una aquí, ahora estará aquí, ahora estará acá, 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 nosotros vamos a tener delta sub n, delta sub n, que son las deformaciones que tendremos acá, para cada punto de cada nivel de entrepiso de manera individual, menos el desplazamiento delta sub n menos 1. Quiere decir que sería el desplazamiento superior menos el desplazamiento inferior. Estos dos divididos entre la cota de h sub n menos la cota de h sub n menos 1. Y esto generaría la deriva. Esta deriva no es más que, bueno, la diferencia de los desplazamientos, delta sub n menos delta sub n menos 1, sobre la altura del entrepiso. ¿Eh? Ahora, esta relación, este parámetro indicador de daño, muchas de las normas los restringen, no en todas, claro, cada una de manera particular hace una restricción y hace hasta una clasificación de las estructuras que están dentro de este parámetro de daño. Nosotros a nivel de pregrado siempre hablamos de la deriva como parámetro indicador de daño sin entender de dónde es que viene este valor. Fíjense, cuando nosotros nos vamos, voy a poner por ejemplo, la norma COENI 1756, la norma venezolana para la evaluación de sísmica de edificaciones. Vamos a ver acá. En su capítulo 10, él identifica y habla de los desplazamientos. Desplazamientos elásticos. Estos desplazamientos elásticos se referirá, vamos a ver aquí en paralelo. Estos desplazamientos en el capítulo 10 de la norma 1756-2001, COENI, yo sé que algunas personas que están acá esta no es la norma que les corresponde, pero vamos a ver la similitud o sea, todas estas normas son similares en base al control de desplazamiento y a muchas otras características. Entonces, fíjense, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que existen derivas que pueden ser derivas inelásticas y derivas elásticas. Las derivas inelásticas son los valores de desplazamiento que vamos a obtener en la edificación si hemos hecho reducción del espectro de diseño. Si nosotros hemos empleado el factor R, el factor de reducción de respuesta sísmica, al espectro de diseño, nosotros vamos a obtener derivas de tipo inelástico.
Entonces, esos valores de deriva habrá, bueno, realmente son elásticas reducidas, valores elásticos que no van a estar, vamos a decir, siendo consideradas para el sismo máximo probable, sino para el sismo reducido donde nosotros queremos evaluar los daños o la probabilidad de ocurrencia. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ese valor R y para que podamos multiplicar o poder obtener los valores elásticos reales, nosotros tenemos que hacer una corrección de las deformaciones que vamos a hallar. Todas aquellas fuerzas, aquellas combinaciones que impliquen fuerzas laterales, X, Y, que hayan sido tomadas de un espectro de diseño elástico reducido, debemos tomar el valor de 0,8 por R por el desplazamiento inelástico. ¿Qué quiero decir? Si nosotros estamos agarrando todas estas acciones, estos desplazamientos, de un combo que, por ejemplo, puede ser el de 1,2 de la carga muerta, más la carga variable, más sigma en X, más 0,30 del sigma en Y. Por poner un ejemplo, estos sismos que están acá fueron considerados de un espectro de respuesta elástico reducido. Entonces, como es un espectro elástico reducido, todas las deformaciones que yo vaya a obtener de acá, debo corregirlas para llevarlas de manera elástica y poder hacer comparaciones de los valores límites que ellos me ponen. Yo debo tomar este valor elástico, vamos a agarrar 0,8 como un factor de multiplicación adimensional, el R, que es el factor de reducción de respuesta sísmico, y el desplazamiento inelástico, que serían los que acabo de obtener por efecto de esta combinación u otras. Recuerdo que estos son porque estos espectros han sido tomados de este espectro reducido. El R en algunos casos es 4, 4,5, etcétera, dependiendo cuál sea el caso que yo haya utilizado acá. Y entonces estos desplazamientos son los que yo necesito realmente para estimar la deriva del edificio y saber y poder compararlos con los valores patrones o límites que están dentro de la norma. Si no, nunca, siempre van a decir que está bien. Ahora, fíjense que acá, entre los valores límites, fíjense que aquí la norma expresa que la verificación del cumplimiento de los valores límites, la tabla 10.1, se hará en cada línea resistente de los puntos más alejados del centro de rigidez. El cociente que sigue no se da un nivel valores en la tabla 10. ¿Qué es esto? Esto no es nada más que esta misma cosa que está acá, ¿ve? La deriva. Esto quiere decir que nosotros debemos estar chequeando las derivas en este tipo de edificaciones en dos direcciones, en la dirección X y la dirección Y. ¿Por qué? Porque son ambos los casos, ambas direcciones, los casos de desplazamiento que vamos a tener. Ahora, estas derivas deben chequear de manera simultánea. Ahora, cuando llegamos a la siguiente hoja, dice que acá nuestra norma en Venezuela, repito, Venezuela, aquí 80%, aquí quiero hacer un acercamiento mayor, 85. Estas normas tienen los valores límites acá, de deriva. Entonces me habla de dos clasificaciones. La primera clasificación que me hace es, uno, su estructura es susceptible a sufrir daños por deformación de la estructura o no es susceptible. Cuando hablamos de estructuras susceptibles o no susceptibles, son aquellas estructuras cuyo comportamiento, cuyo funcionamiento se va a ver afectado de acuerdo a deformaciones. ¿Qué, qué tengo que, cómo decir, cómo digiero esto? Si yo tengo, por ejemplo, estructuras que con cualquier deformación, por más pequeña que sea, ella no se va a comportar de manera adecuada, no va a ser funcional, estaremos en presencia de una estructura
que es susceptible a sufrir daños por deformación. Uno de mis ejemplos, este, y particulares, es que aquellas, por ejemplo, aquellas estructuras, aquellos edificios cuyas fachadas son netamente de vidrio. ¿Qué pasa? En cualquier evento sísmico, en cualquier daño que pueda tener cualquier deformación, puede hacer que estas fachadas, todas estas cubiertas de vidrio, puedan romperse y quedar toda la edificación de manera expuesta a la intemperie. ¿Por qué? Porque pues precisamente lo que la protegía de los elementos externos era el vidrio y ya no existe. Entonces, a pesar de que esta estructura puede estar completamente funcional desde el punto de vista estructural, las columnas no fallaron, las vigas no fallaron. ¿Qué pasa? El hecho de que los vidrios hayan sido eh, reducidos, no se hayan podido quitar, ¿qué pasa? Evita que la estructura funcione normalmente. Nadie va a poder trabajar en esta área de oficina mientras las paredes están colapsadas. Entonces, fíjense, nosotros acá debemos evaluar ahora, como le digo, una estructura susceptible a daño a una de no susceptible a daño. ¿Cuál sería otra estructura susceptible a daño? Por ejemplo, nosotros podemos tener edificaciones de tipo industrial, donde, por ejemplo, un puente grúa, este, la carrilera se haya deformado de manera, este, aunque sea mínima, pero evite que el puente grúa funcione adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Estaremos hablando de una estructura susceptible a la deformación. Ahora, una estructura no susceptible a deformación puede ser, por ejemplo, una edificación residencial, donde la tabiquería puede estar cada una en su posición, todo eso, y que a la hora de una deformación, un evento este, sísmico, pueda tener una deformación tal que genere un agrietamiento dentro de las paredes. Ahora, el hecho que la tabiquería o la pared esté agrietada, no, vamos a decir, no implica el hecho de que ésta esté inservible. Esta puede estar en uso, puede tener algún tipo de reparación, pero estamos diciendo que estamos siendo, vamos a decir, más permisible con el daño que puede haber dentro de ella debido a esta situación de susceptibilidad a la deformación. Aquí me dicen algo de la separación de las edificaciones o la junta. Entonces, eh, podemos esto lo vamos a conversar más adelante, algo de los desplazamientos. Las normas hablan, fíjense que aquí habla de separación mínima de los linderos. ¿Ven? Cuando habla de separación mínima de las edificaciones, habría que chequear ambas edificaciones, pero eso es algo que vamos a chequear más adelante, ¿sí? Ahora, fíjense acá, estos valores, grupo A, grupo B1 y grupo B2. Acá en la norma venezolana clasifica las estructuras de acuerdo a la importancia que ellas tienen, ya sea de acuerdo se clasifica de acuerdo a la importancia, al nivel de diseño y al tipo de configuración estructural. En este caso, simplemente nos habla del grupo A, grupo B1 y grupo B2. Dentro del grupo A tendremos las edificaciones más importantes, aquellas que no pueden estar fallando bajo ninguna circunstancia en un evento sísmico. Hablamos de hospitales, escuelas, iglesias, cuerpos departamentales de bomberos, policías, museos, etcétera, etcétera. Y es una clasificación que es casi estándar para todas las edificaciones a nivel mundial. Clasificamos la estructura de acuerdo a su importancia. Después tendremos el grupo B1, son aquellas también que son de vital importancia, pero que no son tan especiales. Por ejemplo, podemos estar hablando de instalaciones hospitalarias más pequeñas, podemos estar hablando de puertos policiales más pequeños,
Podemos estar hablando de espacios, vamos a decir, con gran ocupación, pero no de la misma manera, por ejemplo, que el grupo A. Nosotros podemos hablar del grupo A, un estadio. Dentro del grupo B1, pues estamos hablando de un campo de béisbol mucho más pequeño, un campo deportivo más pequeño. Podemos estar hablando de centros comerciales, dependiendo de su magnitud. Si es una ocupación de más de 10 personas, ya pasa a ser del grupo A. Cuando hablamos ya de edificaciones que estén dentro del grupo B2, estamos hablando de las edificaciones plenamente residenciales, de oficinas, superan un número determinado de metros cuadrados y de una ocupación. Entonces, fíjense que a medida que la estructura sea más importante, el valor indicador de daño, en este caso, que es la deriva, es mucho más pequeño. Entonces, tendríamos que para una estructura importante, ser un valor de 0.012 si este es susceptible a sufrir daño, o de 0.016 si la misma no es susceptible. Después tendremos un valor de 0.15, 0.18, 0.020 y 0.020. Estos son valores que son adimensionales, ¿sí? Porque estaremos hablando de desplazamientos sobre elementos, desplazamiento que tienen unidades de longitud sobre diferencias de altura que también tienen unidades de longitud. Este parámetro indicador de 0.02, 0.15 viene de un análisis de rótulas plásticas, de la aparición de estas rótulas y también de los niveles de desempeño que permite la estructura de acuerdo a los niveles de deformación que tienen los materiales. Algunos van a estar dentro del rango elástico, otros van a estar del rango inelástico, otros van a estar del rango plástico. ¿Eh? Esto es algo que se ve básicamente en posgrado, que son las condiciones de daño. Entonces, pero implícitamente a nosotros desde pregrado nos enseñan que estos son unos valores que no debemos exceder. Ahora, ¿quiénes son estos valores? Estos valores no son más que las derivas de entrepiso, el parámetro de daño de evaluación por excelencia. Este software tiene la capacidad de generar estos gráficos ya de manera rápida que nosotros podamos editar, hacer una captura de pantalla o directamente imprimir desde el software un reporte que nos va a permitir, vamos a decir, fundamentar el análisis por lo que estamos eh, entregando. ¿Sí? Entonces, fíjense, para nosotros llegar y poder visualizar estos desplazamientos, vamos a decir, o el análisis de desplazamientos de la edificación, simplemente tendríamos que irnos al display Story Response Flow. Hacemos clic sobre él y enseguida nos va a aparecer un gráfico por defecto que tiene el software. Entonces, fíjense, este gráfico nosotros lo sacamos del display Story Response Flow. Aquí nosotros vamos a poder ver los gráficos de acuerdo a cada caso. Ahora fíjense, aquí nosotros tenemos una línea azul y una línea roja. Una significará la dirección en X y la roja significará la dirección en Y. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es qué gráfico es el que estamos visualizando. ¿Sí? Lo primero que es donde dice Display Type, tipo de display. Aquí nos dice máximo desplazamiento de nivel. ¿Para cuál caso? Entonces, fíjense, nosotros tenemos una edificación, que es esta, que le pasa el impulso, está demasiado malo. Cada vez que trato de hacerlo lo hago peor. Ok, ¿qué pasa? Nosotros tenemos esta estructura acá con distintos niveles, acá, acá y acá. Y entonces nosotros tenemos una cantidad de fuerzas. Vamos a suponer que esta es la dirección X y esta es la visual XZ.
¿Qué pasa? Nosotros tenemos unas acciones que van a ir en la dirección hacia allá. Son los que van a hacer que esto se desplace de determinada manera hasta acá. Ahora, el sismo en X en 100% es la máxima acción o fuerza lateral que vamos a tener en esta dirección. Si yo utilizo una de las combinaciones que trae un 30%, entonces debería aparecer gráficos tanto en X, azul, como en Y, ¿sí? Son componentes. Ahora, fíjense, nosotros queremos ver acá el máximo desplazamiento, que es el que aparece aquí, pero no del caso modal. Vamos a buscar, por ejemplo, a ver acá, con la función de respuesta espectral tiene un R de 4.5. ¿Qué pasa? Acá donde dice modal, hago clic, en donde dice modal, fíjense que tengo todos los casos y combinaciones de carga que son que están definidos en la estructura, ya sean los casos últimos, los casos mayorados, sin mayorar de servicio, y debo tener el caso de sismo por defecto. Ahora debe estar sismo en X. En ese instante va a cambiar el gráfico. Fíjense que de azul, anteriormente estaba el rojo, ahora es azul, y ahora cada vez que yo me acerque a este gráfico, cada uno de estos puntos que están acá, voy a obtener valores de desplazamiento para cada nivel. Voy a tener 1, 3, 4, 5, 6 y 7 valores. Ahora, cabe destacar que estos valores que vamos a ver acá son de tipo elástico reducido. Dice R de 4.5 para poder disminuir las acciones de aceleraciones sobre el espectro. Lo que me quiere decir es que yo debo corregir los valores de deformación que voy a tener multiplicando por 0,8 por este R de 4.5 por por el desplazamiento elástico reducido. Y aquí voy a obtener yo los desplazamientos reales. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Ya yo aquí, yo me puedo parar en este punto del gráfico y ver en la parte inferior, acá, van a aparecer los valores de cada uno de ellos. ¿Sí? Uno aquí, uno aquí, acá, acá, cada uno de estos valores acá. ¿Ven? Ahora, estos valores que están acá, yo puedo decirle al software, acá, tabla, decirle que me los dé sin formato. Se puede obtener que esta tabla para el nivel 3.5 de la dirección X, dirección Y, ¿ve? Estos valores de dirección Y son casi cero, porque están todos montados en línea roja, pero tengo valores de 0,89, 2,03, 3,46, 4,69, 5,68, 6,74 centímetros, 7,3 centímetros, que son los valores de desplazamiento lateral, sin corregir. Entonces, cuando yo venga a hacer la corrección, recuerden que todos estos valores deben ser multiplicados 0,8 por 4,5. Yo obtendría que los primeros valores serían, por ejemplo, 4,5 por 0,8 igual a 3.
sería 3.6 por 0.89 centímetros. Entonces, aquí yo tendría realmente un desplazamiento de 3,3.204. El de 203, a ver, sería 3.6 por 2.03. Tendríamos un desplazamiento de 7.308. ¿Eh? Desplazamientos reales. Después vendríamos 3.6 por 3.46, 12, eh, ¿cuánto? 4, 6. Estamos hablando de centímetros, ¿no? Que tenemos 469 por 3.6, acá, 4.69 por 3.6, 16.8. Dice cómo aumentan los valores. 16.884. Después tengo 5.68, 68 por 3.6. Estaremos hablando de 20,448. Y el último, penúltimo, vamos a ver, 6.74, 24.26, 4,26, 26, 4. Y tenemos 7.3, 6, lo mismo que 0.8 por 4.5, 26, 26,20. Entonces lo que podemos decir que de este punto a este punto de desplazamiento máximo tendríamos en la realidad 26,28 centímetros de desplazamiento. De este punto a este punto tendremos 24,264. Fíjense que estos ya son desplazamientos uno del otro. La deriva de este nivel, color acá, sería igual a 26,28 menos 24, menos 24,264, sería 2.016 dividido entre 350, porque tendría que estar en centímetros, ¿no? 24.5 a 21, que es la altura, sería entre 350. Y entonces esto dividido entre 350 centímetros me va a dar un valor de 0,576 por 10 a la menos 3. 5,3 por 10 a la menos 3. Fíjense que tendremos un valor de 0.00576. ¿Ven? Esta misma tengo que hacerlo yo para esta otra deriva. Sería la deriva, bueno, 1, deriva 2, 3, 4, 6 y la deriva 7. Entonces, fíjense, si nosotros comparamos este valor de 0.00576 a nuestras tablas, fíjense que nosotros tenemos aquí un valor de 0.012, 0.012, 0.015, 0.018 y el valor más grande sería 0.24. Eso quiere decir que este valor de 0.0576
sería un valor aceptable para los valores límites que nos establece la norma. Entonces, fíjense qué es lo que les estoy queriendo decir, que aun cuando tenemos problemas de flexibilidad, periodos grandes, podemos estar teniendo periodos dentro de estos valores, ¿sí? No sé si se entendió o tenemos alguna duda. Ok. Entonces, fíjense que estos valores 0.0576, esto todo aplica solamente metiendo de sismo directo, sismo en X. Estoy metiendo el 100% del sismo en una sola dirección. Entonces, ¿qué pasa? Estos son valores que yo llego, yo voy a ver diferentes si yo meto una combinación. O sea, vamos a ver esta, borrar esta imagen. Entonces, fíjense que ya en este caso, en el que yo he incluido una combinación, sismo en X más 0.35 en Y, claro, él toma el positivo y el negativo. Nosotros pues decir, vamos a querer la máxima, máxima, positivos y negativos, no importa. Ahora fíjense que acá, evidentemente, un solo lado es el que le va a prestar atención. Haría lo mismo. Tanto derivas positivas como negativas, bueno, me van a dar los mismos valores y yo pudiese ver los resultados. Ojo, recuérdense que los valores que yo voy a tener aquí son elásticos reducidos y los elásticos reducidos no los voy a poder comparar con la norma hasta el momento en el que los corrija. Cuando me hablo de corrección, estamos hablando de agarrar, multiplicar 0,8 por R por el desplazamiento que estamos. En ese punto es que nosotros los vamos a poder comparar con el de la norma terrestre. Entonces, fíjense que nosotros podemos ver distintos elementos. Ojo, son desplazamientos, puros los desplazamientos, ¿sí? Ahora, adicional a los desplazamientos, también puedo ver directamente las derivas, que el software me muestre directamente las derivas. Eso quiere decir que no voy a tener que estar haciendo la corrección de los desplazamientos, sino la corrección de la deriva. Y la corrección de la deriva es exactamente igual. La deriva inelástica que nos vaya a dar, multiplicarla por 0.8, multiplicarla por R. Y obtendremos los mismos valores. Sí, las derivas que se van a mostrar, no es que, bueno, pasa que es un mal concepto de hablar de deriva inelástica. Recuerden que cuando nosotros utilizamos el espectro de diseño, hacemos la reducción, es para poder permitir que los elementos estructurales entren dentro del rango inelástico. Cuando se le vaya una demanda, él va a empezar a soportar más de las cargas este, menos de las cargas para las cuales va a estar diseñado, porque él va a ser diseñado para un sismo mucho más pequeño. Pero el criterio de diseño para nosotros actualmente es que exista el daño, que el daño sea el elemento para poder reducir la fuerza sísmica y además la energía se pierda con el daño en la edificación. Por eso nosotros hacemos una reducción del sismo de diseño. ¿Qué pasa? Cuando nosotros trabajamos con el sismo elástico directamente, las fuerzas, las acciones sobre la estructura generaban que las secciones fueran extremadamente grandes. Entonces, en vez de estar dándole mayor resistencia a la estructura, la estamos haciendo más susceptible porque estamos incorporando más masa dentro de ella. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros con el nuevo criterio de diseño usamos sismos más pequeños, pero para permitir así que estas secciones entren dentro del rango inelástico, pero realmente son sismos elásticos reducidos. Ahora, estos sismos elásticos reducidos van a producir desplazamientos elásticos reducidos, van a producir derivas elásticas reducidas,
que deben ser corregidas para poder ser comparadas con los valores patrones que están en la norma. En este caso, la norma Covenant. Y por lo menos la NSR10 también sé que lo hace así. La norma peruana también lo hace así. La norma ecuatoriana debe hacerlo así. Bien seguro que ella lo aplique, pero debe ser así. Porque todos los valores que debemos estar comparando con respecto a la norma están dentro de los rangos elásticos. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos estudiar ahora para el mismo sismo en X, para el mismo sismo en X, búscalo acá, decir que ya no quiero el máximo story display, ya no quiero el máximo desplazamiento, sino que lo que deseo es el máximo story drift, máximo desplazamiento o la deriva de entre pisos. Bueno, en este caso vamos a hacer unos negativos, pero eso no importa, va a ser lo mismo para un lado que para el otro. Entonces, ¿qué pasa? Los valores que ya yo voy a ir obteniendo de acá, simplemente ya vienen de la operación matemática, que ya sabemos cómo se hace. Yo llego, agarro estos valores, fíjense que ya tienen valores acá de 0.01958. Entonces, si yo llego y tomo este valor acá de 0.01958, sacamos acá 0.01958. Ahora, esto es elástico reducido, una deriva producto del elástico reducido. Esto hay que multiplicarlo por 0.8 por R, que en este caso es 4.5, para que nos dé el valor exacto. Entonces tendríamos 0.001958 por 0.8 por 4.5 y nos da un valor de 0. Entonces fíjense, acá estaríamos eh, 0.0.704. Estos son medidos realmente 7,04 por 10 a la menos 3. Ahora, si yo agarro ahora este valor que está acá y agarro 0.003513 por 0.8 por 4.5, da 0.0126. Y así sucesivamente, ¿ves? Claro, aquí no me dio exactamente los mismos valores porque ella está tomando más decimales. Yo creo que si yo tomo 0.20, 0.20 por 0.8 por 4.5, sí, me da el mismo valor que me daba exactamente. Ahora, fíjense, estos valores, aquí ya este valor de deriva, que ya después de ser corregida, esto, pero por todo esto, ya corregida, fíjense que ya tengo valores 0.01226. Si esta estructura no es del grupo A, hablando acá, sino del grupo B2, estaría dentro de los valores. 0.012 sigue siendo menor que 0.018. Entonces, ¿qué pasa? Estaríamos ante presencia de un valor que está correcto. Estaremos bien. ¿Ven? Si yo vengo y agarro por lo menos este punto, sería 1, 2, 3, ese valor. Escojo el valor más grande de todos estos, 4, este valor, que es el valor más grande. 0.004, 1.23 por 0.8 por 4.5. Sería la deriva, sería el valor, ojo, que lo que estoy haciendo, chequeando el valor de deriva más grande que consigo acá. En este caso es este, más grande de todos, correcto, y este valor sería 0.01484. ¿Ves? Entonces, ¿qué pasa? Este valor estaría ok si esta estructura fuera
del grupo B1 y del grupo B2. Y habíamos dicho, creo que era residencial, eso haría que estaría dentro del grupo B2 y esto estaría bien, según la legislación venezolana. Hablando, mire, fíjese, el grupo B1 sería 0,15. Si esta estructura no es susceptible a sufrir daño, estaría del grupo A se permitiría. Fíjese que el grupo A, si no es susceptible a sufrir daño, sería un límite de 0,16, 0,020 y 0,024. Estas son condiciones de desplazamiento que rigen el comportamiento de la edificación, aun cuando esta edificación ya nosotros sabemos que tiene problemas de flexibilidad. Entonces, decir, bueno, Manuel, ¿y dónde vamos a ver los problemas de flexibilidad? Si no es en las derivas. No necesariamente los vamos a ver en las derivas. Ojo, a pesar de que las derivas, los problemas de periodos doblan al valor de periodo patrón, porque tenemos valores de 1,4, 1,42, una cosa así, 1,2, y el valor del número patrón es 0,7, fíjense que aún las estructuras podrían estar siendo chequeadas de la, dentro de las normativas. ¿Qué quiero decir con esto? Ojo, hay que tener bastante cuidado. Si usted no sabe hacer adecuadamente el análisis modal, va a pasar de largo a estos problemas. Va a seguir de largo. Ah, no chequearon las derivas, todo perfecto, bien, 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 bien. Usted dice, puede que lo vea o puede que no lo vea. Ah, si la estructura del grupo A era susceptible a sufrir daño, bueno, usted ya dice 001216, 0126. Es más, usted chequearía el número más grande de toda esa lista, porque si chequea el más grande, los demás van a chequear inmediatamente. Entonces, si yo digo, mira, 0,148, chequeo, grupo A susceptible a sufrir daño, 0012, no chequea, estamos bien. Ajá. Y pero si no lo es, dentro del grupo B1 o del grupo B2 o del grupo A no susceptible a sufrir daño. O sea, eso es a lo que me quiero referir. Que, ojo, estamos comparando con algo que puede estar dándonos una idea errada de lo que está ocurriendo dentro de la edificación. Por eso, no chequee derivas, no chequee fuerzas, no haga ninguna revisión hasta que usted no resuelva los problemas de flexibilidad que tenga la edificación. Porque tarde o temprano ese problema de flexibilidad, si no se le ve reflejado en las derivas, se le va a ver reflejada en las cuantías de acero que va a tener el elemento estructural. ¿Por qué? Porque las columnas, que son los elementos que están diseñados para resistir las fuerzas laterales, están compuestas por concreto y por acero. Entonces, ¿qué pasa? El concreto no va a estar en capacidad de resistir esas fuerzas laterales, sino que va a estar siendo compensada con las cantidades de acero dentro de la columna. Entonces, usted se va a poder conseguir cosas tan extrañas como que las columnas tienen cuantías exageradas para la sección transversal que tienen. He sabido de casos que les ha dado el cálculo que tienen 12 cabillas de 1 pulgada en una columna de 30 por 30. Entonces, si usted se va a ver, bueno, dentro de la cuantía, el 6% que nos permitiría la norma, estaríamos hablando del 0,06, a ver, 0,006 por dB por D. dB, vamos a suponer 30 centímetros por 25 de D, estamos hablando de 6%, 6, acá, 6. Estamos hablando de 45 centímetros cuadrados de acero, pero eso es imposible, ¿cómo le va a meter 45 centímetros de acero? Si dividiéramos esto entre cabillas de 1 pulgada, estaríamos hablando de meter aproximadamente 8,87 o casi 9 cabillas de 1 pulgada dentro de una columna de, vamos a decir, de 30 por 30. ¿Qué pasa? Ya es inviable, a pesar de que las normas me dan para una cuantía mínima de 0,01, del 1% o del 1 por 1000, como quieran llamarlo, 1 por 1000 o
sea, ¿qué pasa? Esos valores que estamos hablando allí ya son exagerados para la cuantía, para la capacidad que tiene de absorber o de incluir, construir la sección transversal, porque eso es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. No ponga las cuantías de acero directamente del software si usted no está plenamente seguro que estas no están resolviendo problemas de flexibilidad que usted está dejando en el modelo, porque no tenemos que, vamos a solventar con acero. No, se solventa con alguna pantalla, se solventa con alguna cruz, o sea, se solventa con algún muro, etcétera, 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 con una columna rectangular, cambiando la sección. O sea, hay cosas que nosotros podemos hacer para que esto cambie. ¿Sí? A ver acá. ¿Ves? La revisión, evidentemente, habría que hacer el chequeo del sigma en X, Y, eh, para chequear estos. Ahora, fíjense que de acá yo puedo chequear mis desplazamientos elásticos por sigma en X, story, desplazamiento. También nosotros podemos hacer clic sobre los gráficos y aquí ver qué condiciones. Por ejemplo, aquí tengo yo que el desplazamiento máximo es de 7,2954. Entonces, ok, si tengo un desplazamiento en la tope de 7,2955, que está aquí abajo, por punto 8 por 4,5 para la corrección, tendríamos un desplazamiento máximo de 26 centímetros. Tendríamos un desplazamiento máximo de 26, ¿cuánto? 26,26 centímetros en el tope. Entonces, ojo, estamos suponiendo un edificio de 7 niveles. Entonces, tenemos que estar pendientes de este valor bastante, bastante atento, porque si tenemos estructuras que colindan con esta estructura, que es la que llamamos linderos, ¿qué pasa? A eso se refiere nuestra otra capítulo acá, separación mínima del lindero. R es, vamos a decir, el factor de reducción de la respuesta. En este caso tendríamos 4,5 más 1 sería 5,5 dividido entre 2, vamos a hablar 2,20, 2,75. Entonces, este 2,75, ojo, estoy sacando esta operación matemática acá, R más 1 entre 2 por el desplazamiento elástico, que es el desplazamiento máximo desplazamiento lateral elástico en el último nivel, este valor que está acá. Este valor de 26,26 lo voy a multiplicar por R más 1 entre 2 por acá, 26,26, lo que nos daría aquí 5,5 entre 2 da 2,75 por 26 por 26. Eso da 72. Este valor, 4,5 entre 2 por 26, 26. Esto da un valor igual a 72,21 de separación mínima del lindero. ¿Ok? 72,21 centímetros. Esa es la separación que va a tener ese edificio con respecto a otros edificios mínima. También tendríamos que evaluar el otro edificio. Si el otro edificio es muy pequeño, no tendríamos problema porque el desplazamiento, aunque pudiese ser más pequeño y tener más desplazamiento.
Ojo, esas son cosas que hay que evaluar. Cuando nosotros tenemos una edificación que colinda con otra, hay que ver cuáles son las que colindan con él. Porque yo puedo llegar y separarme 72,21 y decir que, bueno, este edificio no va a golpear ese elemento. Estoy multiplicando casi por, a ver la operación, 20 72,21 entre 26,26. Estoy multiplicando 2,75 veces más la distancia máxima que tiene la edificación para la máxima fuerza ya elástica. Entonces no debería estar tocando este edificio al otro, pero habría que ver las condiciones del edificio que tiene al lado o los edificios que tienen al lado. Si son más altos, el quien va a decir cuál es el lindero que debe tener es el del anterior. Y además, también ver si es en estructura metálica o en concreto. Ojo, fíjense que este el valor me está dando 26,26 aún con problemas de flexibilidad. Ese valor debe ser más pequeño, debería ser más pequeño. En lo que yo resuelvo el problema de flexibilidad, esos desplazamientos tienen que reducirse. Por eso es que, bueno, 72,21 el lindero, bueno, la gente dice, bueno, un metro, separa un metro del lindero, del borde del otro, lo que sería el lindero, el límite de mi terreno, un metro hacia adentro. Pero un metro en una construcción dentro de la ciudad puede ser un metro, puede ser representativo. Recuerde que es un metro en toda el área perimetral de la edificación. Por eso vamos a estar perdiendo mucho espacio. Por eso es que es importante que tengamos bien claro cuáles son. Y ahora fíjense que ahí habla de edificaciones en contacto, que es lo que me hablaban hace un momento, de cuando las columnas están casi cerca. Fíjense, dos edificaciones adyacentes pueden quedar adosadas, siempre que todas las losas o placas estén al mismo nivel y se compruebe que su interacción no da lugar a efectos favorables. A ver aquí más abajo, se habla de eso. Fíjense, ahí ya hace solamente una alerta y habría que evaluarlo. En otras palabras, hay que modelar ambas construcciones y ver cuál de las dos va a generar los problemas de desplazamiento. Que hay que estar bien atento ahí a lo que se está haciendo respecto a. Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta al respecto. ¿Sí? Fíjense, ahorita no voy a hacer el diseño, lo vamos a ver el día de mañana, pero vamos a ver rápidamente acá. ¿Quieres ver? Diseño. Voy a decirle al software que diseñe los elementos en concreto. Quiero que veamos los efectos que tiene los problemas de flexibilidad en la de concreto. ¿Sí? Que el software haga el cálculo. Que columnas, vigas, todo eso. Además, cuando veamos la parte de diseño, hay cosas que vamos a dar cuenta que hay cosas que no van a dejar que se resuelvan. Por lo menos problemas en vigas, que posiblemente sea la viga correcta, pero el problema de flexibilidad hace que la columna tenga mucho acero y eso, al tener mucho acero, la columna hará que no verifique las condiciones de columna fuerte viga débil. Ahora, fíjense, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que ahí hay unos valores. Fíjense que hay unos que están entre paréntesis y otros que no están entre paréntesis. Los valores que están entre paréntesis son secciones que se le ha dicho que chequee la cuantía de acero y no que la diseñe. Ve, estas que están acá, que son las columnas de 30 por 30, lo más seguro, 30 por 30 dicen que debe tener un valor de 14,24, 26,66, 36,66. Estos valores dicen que debe ser, chequear acá, columna de 30 por 30, modificar, refuerzo. Fíjense que está marcado diseño y no chequeo. Cuando diga chequeo,
va a aparecer el número entre paréntesis. ¿Una pregunta? Ok. Fíjense, si yo chequeo otra columna como la de 35 por 35, force, fíjense que aquí esta sí diría chequeo y no diseño. Por esa razón, aparece entre paréntesis ese valor. Si yo llego y digo, bueno, son cuatro cabillas, a ver, cuatro, cuatro cabillas de media pulgada y cuatro cabillas de 5 octavos, 4 por 1,27, 4 por 1,27 más 4 por 1,98, que es el área, 5 octavos, el valor daría 4 por 1,27 más 4 por 1,98, daría 13. 4 valores, esos valores quedan aquí. Este es el valor 13 que aparece. Lo mismo pasará seguro con la columna de 40 por 40. Entonces, fíjense que aquí, ¿de dónde vino este? De el acero de 4 phi de media más 4 phi de 5 igual a 13 centímetros cuadrados, que lo obligó aquí, y esta debe ser las de 40 por columnas de 40 por 40. ¿Eh? Fíjense, en este caso ya le aparece en rojo, le dice que la columna fallará, etcétera. Revisará cualquier cosa acá, pero usted tiene que estar al tanto que esos valores pueden estar malos. Yo voy a desbloquear el modelo y voy a quitarle la condición de chequeo. Aquí mismo, diseña, ok, vamos a tener 40 por 40, esfuerzo, diseño, ok, ok, acá, acá, y volvemos a decirle que corra. Y mandaremos a diseñar para que veamos qué es, cómo va a influir eso en el cálculo del acero. Allí, cálculo de formada, vamos a poner a hacer el diseño en acero, corrijo, en concreto armado, y veamos qué cosa nos da. Ok, fíjense, para este caso, esta es cambié del pórtico por un pórtico central. Fíjense ya cómo los valores variaron drásticamente. Entonces, fíjense, si nosotros nos vamos a las cuantías mínimas, habla de un rho mínimo de 0,01.
B por D. Hablando de la base, en el caso de las columnas de 30 por 30, en este caso que está acá, estamos hablando de un ROM mínimo de, a ver, 0,1 por 30 por D, vamos a suponer que sería 27.5, daría un valor de 8,25. O podemos calcular el de acero mínimo con 14 de FY, la otra fórmula de acero mínimo. Estamos hablando de las ROM. Y un ROM máximo sería igual a 0,08 de B por D. Estaremos hablando de 8 de 30 por 27.5, que sería la sección de 30 por 30, y estaremos hablando de 66. Evidentemente, este es un RO máximo que en teoría es lo que permite la norma, pero esto de 66 centímetros cuadrados de acero no cabría en una columna de 30 por 30. Si nosotros metemos una columna de 30 por 30, 30 centímetros por 30 centímetros, y le vamos a meter 66, no cabe. Es más, estos valores que están aquí no caben. Yo agarré este 39,95, que es el valor más grande. Sí, 38,95. 38,95 centímetros cuadrados de acero, que es lo que pide el software. Está entre empatía máxima y mínima, o sea, entonces podemos tener un valor. Ahora, si esto yo lo divido y vamos a suponer que voy a poner cabillas de 3 cuartos de pulgada, o la número 6, entonces tendría que agarrar 38,95 y dividirlo entre 2,85 centímetros cuadrados de acero. Me pediría aproximadamente 13,66, sería 14 cabillas más una, 15 cabillas. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo va a disponer de 15 cabillas aquí? Meto 1, meto 2, meto 3, meto 4, meto 7, meto 8, meto 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Va a tener que montar una cabilla número 16. Perfecto. Ahí en el papel aguanta. Aquí sí, suficiente. Ahora, vean, hagamos un acercamiento a esto. 5 esferitas que están acá. Una, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer, por acá, un zoom a este detalle. Entonces saquemos la cuenta. Otro color. De aquí a aquí, de aquí a aquí. Desde el borde, desde aquí al borde, tenemos que dejar un recubrimiento de mínimo 2,5 centímetros. De aquí para acá, 2,5 centímetros. Lo que nos está dejando de borde libre a borde libre, esta columna es de 30 centímetros, nos está quedando 25. Pero esta cabilla que está acá es phi de 3 cuartos de pulgada, aproximadamente es la número 6, que tiene un diámetro de, aquí, 1,905 centímetros. Este el diámetro es de 1,905 centímetros. Ok, por 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces tendremos 1,905 por 5. Y tendríamos 9,5225 centímetros que me resta a los 25 que ya tengo, dejando un espacio libre de 15,47 centímetros que va a tener que ser dividido entre 1, 2, 3 y 4 espacios.
va a quedar libre entre barra y barra, salte, esta barra y esta barra, va a quedar un valor de 3,87. Un espacio muy pequeño. Bueno, algunos pueden decir, bueno, Manuel, podría estar dentro del mínimo normalizado que nos dice la norma. En la norma venezolana se permite que estos espacios sean por lo menos mayores que 2,54 centímetros, que debería ser el tamaño máximo de la piedra picada número 1, que es de 1 pulgada aproximadamente. Por ahí pasa la piedra. Ajá. Cuando se colocan los estribos, cuando usted empieza a hacerle esto que está acá, cuando usted comienza a poner piezas de acero de refuerzo, estos espacios se van a ver reducidos. Entonces, fíjense, cualquiera me dice, bueno, Manuel, no usemos estas barras, usemos las de 1 pulgada. Ok, si al usar barras de 1 pulgada vamos a tener menos barras, pero el estribo va a tener que seguir siendo más grande. Entonces, fíjense, usted va a tener una columna de 30 centímetros, que dentro de la normativa venezolana es la columna más pequeña que se puede colocar con barras de 1 pulgada. Esa es la gran pregunta. Fíjense los valores que tenemos. Fíjense que después vamos a ver valores como de 57, 69, que después, fíjense este caso, 60, 89. Esto es una columna de 35 por 35. Y después la de 40 por 40, 48, 93. Esto no puede ser. No podemos tener valores aquí y aquí. Entonces la gente dice, no, pongo el superior. No podríamos. Es una columna de sección diferente que esta. Fíjense, tiene que estar muy malo para que le aparezcan los valores OS. ¿Ven? No sé si se recordarán. Damos la deriva, el valor más grande daba en este nivel. La deriva más grande era en el nivel 19. ¿El valor qué? ¿Cuál es el valor? 10,5. Si lo verifican, ustedes van a tener la posibilidad de volver atrás y verificar ese valor. Fíjense que justamente las secciones fallan allí. Todo esto, fíjense, esto demuestra, miren, estos valores de 79, 78 centímetros. Volvemos a hacer este mismo, si quieren, lo vuelven a hacer este ejercicio. 79,78, lo meten en una columna de 40 por 40 y vean qué espacio le queda. A ver, 40 por 40, 79, 78. 9,78, dividamos entre la barra de 1 pulgada, que es 507 el área, dice 15,73, 73, 5, 15,74 barras en 16. Entonces, ¿qué pasa? Es el mismo armatoste de acero que tenemos acá, las mismas barritas, las mismas 5 cabillas. Entonces a 40 le vamos a restar los primeros 5 centímetros, me va quedando 35. Estas son 1 pulgada, 254 por 5, 5 barras, el diámetro, 2,5 es el diámetro por las 5 barras, da 12,7 menos 35 centímetros, me van quedando 22,3 entre 1, 2, 3, 4 espacios, 5,58 centímetros entre barra y barra. 5,58. Entonces, ahora, ingenieros, este es en el punto en el cual
la experiencia en obra vale. Usted nunca, ojo, las personas que no hayan estado en obra no se vayan a ofender, pero si usted nunca ha estado en una obra, nunca va a entender lo que significará armar una columna de 40 por 40, 6 cabillas de una pulgada. El estribo tendrá que ser de media y construirlo. Entonces, en este momento en el que usted se va a dar cuenta que usted va a poder hacerlo en el plano, pero en la práctica va a ser extremadamente difícil y lo más seguro es que no lo vayan a hacer así. Esto es lo que siempre he dicho en todas mis clases, en todas las recomendaciones que doy. La persona que diseñe será mejor diseñador a medida que también tenga experiencia en obra. Solamente con ir a ver cómo se construye, cómo se amarra, cuál es, vamos a decir, el procedimiento que emplean para construirlo, todo eso tiene que verse para que usted en el momento que vaya a hacer diseño diga, hey, 5,58, casi, pongamos, número redondo, 5,5 centímetros. La persona que va a trabajar eso no va a poder meter la mano, no va a poder meter la tenaza o la pinza para doblar el acero, para doblar el alambre que va a amarrar el acero. No lo va a poder llevar a punto, no lo va a poder medir bien, no lo va a poder colocar. Eso quiere decir que lo va a hacer como a él le parezca y normalmente no es la mejor solución. Ahora fíjense, este tipo de locuras siempre le van a aparecer mientras usted tenga problemas de flexibilidad. Porque ¿qué es lo que está haciendo el software? Está tratando de limitar los desplazamientos. Los desplazamientos que usted ya halló. La deriva chequea única y exclusivamente porque el software está metiendo esa cuantía de acero. Lo está limitando a punta de cabillas. Entonces usted tiene dos cosas. Uno, va a ser un ingeniero demasiado costoso para el proyecto. Si usted pone esas cuantías y mete esos despieces, usted va a decir, bueno, pero eso fue lo que me dio el cálculo. Hey, te dio el cálculo, pero el cálculo está mal hecho porque usted ignoró un análisis que le sirve para determinar este tipo de errores. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, pasa, sucede otra cosa. Los análisis simples, como un análisis estático equivalente, un análisis estático equivalente torsional, no le va a dar, vamos a decir, esta visual que le va a dar el análisis modal. El análisis modal es el que le va a decir a usted cómo se va a estar comportando la estructura a nivel de flexibilidad. De resto, no va a poder tomar acciones. Llegar a este punto donde usted diga, bueno, esto quedó muy grande, esta columna, no le puedo meter todo ese acero, voy a agrandarla. O sea, ¿cómo la vas a agrandar si no sabes qué tanto vas a agrandarla? Es más, fíjense, esos dos valores que dicen OS, este OS, este valor OS y el que tiene al lado, lo más seguro es que el acero que dio es mayor a a- al 8%. Vamos a ver, si esto es una columna de 35 por 35, vamos a suponer que son 0,08 por 35 por eh, 32,5, que sería la D. Da 91. Esto seguro da más de 91. Y si quiere corroborarlo, le puede dar clic sobre él. Y vemos detalles. El sumario. Vamos a borrar estos valores que están acá estorbando. Y seguro pide más de 91 centímetros cuadrados. Es aquí pide 74,23. Eso es que está pidiendo mucho. ¿Vale? O ese número 2. Entonces le está indicando que el error, pues el refuerzo requiere chequear, está sobre el máximo permitido. Ese es el 6 por mil. Vamos a suponer, él toma el límite 8, pero el A6 toma el 0,6 de 35 por 32,5, 68,75. Sí, es casi el 6 o el 7 por mil. 0,7 por 0,35 por 32,5.
y mueve y tanto. Este es el valor, 74.23. Si quieres, yo esto me puedo venir en regresión. A ver, 70, no corrijo, 0.07, que es o sea que el ACI considera el 6% por punto, por, corrijo, por 35 centímetros, que se basa por punto 32.5, sería el valor permisible, sería 68,25. Entonces, como este valor que está acá es mayor al 6%, fíjense, aquí está, mayor al 6%, me dice que no puede ser calculado. Ya en este caso, la CI 318 del 2014, que es la que usa él acá, limita no al 8%, sino al 6%. Y este valor se encuentra por encima de ese valor y por eso no lo calcula. Entonces, fíjense, estas son cosas que bueno, fíjense, ahora ya el RO máximo es el 6%, 0.06. Esto de acuerdo a la ACI 318, 14. Entonces, esto cuando usted multiplique, por ejemplo, en el caso de estas, de las de 30 por 30, sería 30 por 27.5. Aquí estaríamos hablando de 0.06 por 30 por 27.5. Estaríamos hablando de un máximo de 49.5. 49.5 centímetros como máximo. Centímetros cuadrados de acero. Fíjense que los valores están bastante cerca. En este caso, que está acá, 75 por 35, 0.06 por 35 de base, menos la D, que sería 32.5. Entonces tendríamos 0.06 por 35 por 32.5, 68.25. 68.25 centímetros cuadrados de acero máximo. Por eso estos dos no dan, no chequean. En el caso, la de 40 por 40 sería 0.06 por 40 por 37.5 y sería un valor de 0.06 por 40 por 37.5 y sería un valor máximo de 90 centímetros cuadrados de acero como máximo. Máximo, máximo. Aquí, chacata y chacata. Sé que son valores que son manejables, pero en la teoría, pero en la práctica no. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ah, fíjense, en este caso, yo no estoy haciendo el diseño, o sea, yo estoy solamente mostrándole lo que puede ocurrir cuando la estructura no está, vamos a decir, revisada. No chequee, es cuando ya los problemas de flexibilidad no han sido resueltos. Cuando los problemas de flexibilidad no han sido resueltos, ocurren cosas como esta. Y es lo que te quiero mostrar nada más. En la siguiente clase ya veremos la parte de diseño como tal, veremos la parte de columna fuerte, viga débil. Y me dice, la estructura, revisa el volcamiento de la estructura. La estructura no puede volcar en este caso porque la estructura está empotrada en la base. Para que ocurra un volcamiento de la estructura tiene que ocurrir que alguno de los elementos tenga desplazamiento vertical. Los volcamientos no se revisan en la parte de superestructura, sino en la parte de infraestructura, que es donde vamos a poder ver si aparecen tracciones o compresiones en la base de la estructura. ¿Sí? Eso lo veremos en el momento que veamos la parte de infraestructura. ¿Sí? Pero entonces, fíjense, esto que estoy viendo yo ahorita acá, les estoy mostrando, es para que ustedes vean cómo le puede desencadenar una cantidad de problemas el hecho de que usted no tenga la revisión de el análisis modal chequeado. Si usted no tiene el análisis modal correcto, ya habiendo reducido las fuerzas en la dirección que oye mediante elementos de arrastramiento, estos problemas se les pueden dar en la obra, en el proyecto. ¿Qué pasa? Vamos al caso que ocurre hoy en día.
programas que son muy didácticos, son muy intuitivos, te mete valores, saca valores acá. Hoy en día hay una disponibilidad de herramientas para uno, vamos a decir, prepararse. Entre eso, muchos de los videos míos que yo he publicado, que sí muestro cosas como esta, pero así como están los míos, hay muchos que dicen, por ejemplo, los he visto, Galpón, cómo construir una edificación en concreto, y lo que enseñan es a meter valores sin saber qué es lo que puede ser. Si una persona, ingeniero, o no ingeniero, porque también he sabido de muchas personas que ni siquiera son profesionales del área, pretenden calcular edificios, pretenden calcular edificaciones, por más pequeñas que sean, de uno de dos pisos, quieren usar estos software. Se los digo, tengo un amigo que quería ser ingeniero, que tenía mucho tiempo trabajando en construcción y él ya se sentía incapacidad de calcular una edificación, porque él se había metido en YouTube y había visto cómo hacer con el SAP. Ojo, el SAP es mucho más complejo, pero ¿qué pasa? No tienes la capacidad de entender un análisis modal. Si tú no tienes la capacidad de entender un análisis modal, no tienes la preparación, no uses estos software. ¿Por qué? Porque no tienes cómo entender lo que va a ocurrir dentro de él. Entonces, ¿cuál va a ser la tendencia? Él va a ver eso en rojo. Alguien le dijo que mientras esté en rojo está malo, lo hace más grande, lo hace más grande. Y ese el problema es, y parte de uno de los ejercicios que mandé, por allí hubo una persona que me mandó una nota que ya había resuelto el ejercicio y le daban de 50 por 50. Ese ejercicio debe estar errado. ¿Tienes algún problema en, no sé si la persona está aquí, no sé, no estoy seguro. Porque ese ejercicio está diseñado para que no te vaya a dar con una columna 50 por 50. Es más, hay una persona que creo que es Patricia, que me mandó su corrida, decía que ya le daba casi que 90 por 90. Y eso es parte de lo que yo quiero que aprendan de ese ejercicio. El tomar este ejercicio y empezar a revisar el análisis modal una y otra vez, solamente aumentando la sección de columna, lo que le va a dar a usted es la capacidad de entender que solamente agrandando la columna no va a resolver el problema. Tiene que aplicar métodos alternos que solamente nosotros como ingenieros estamos en capacidad de tomar decisión. Bueno, vamos a poner un muro de corte, vamos a poner una cruz de San Andrés, vamos a acercar más las columnas, vamos a incorporar más ejes de columna. Ese tipo de decisión de ingeniero. No todo el mundo va a venir a meterse aquí en el software a decir, bueno, meter datos, perfecto. Pero cuando se consiguen cosas como esta, es cuando se consigue la gran pared de el no estar preparado para asimilar esta información. Entonces, fíjense, ya mañana, en la siguiente sesión, vamos a ver lo que es la parte de diseño, todo lo que es la parte de los chequeos, columna fuerte, viga débil, veamos cuáles son los aceros que tenemos, cómo se calcularon estos aceros, toda esta parte. Y en la siguiente sesión estaremos viendo la misma estructura para acero y vamos a ver cómo es la influencia a nivel de desplazamiento, a nivel de deriva, a nivel de fuerzas y cómo es el diseño. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta al respecto de lo que hemos dado hasta hoy. Si no, vamos a dar por terminada la clase. No vale la pena arrancar una parte y después dejarla interrumpida. Las preguntas saldrán cuando vean el video, claro, en algunos casos. Y de todas formas, van a tener bastante cuando tengan el proyecto, que se los haré llegar las próximas semanas para que ustedes puedan ir manejando eso, qué proyecto. O posiblemente se los dé antes. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense, es vital que se entienda a plenitud el análisis modal. El análisis modal es fundamental dentro de este trabajo.
someterlo y ver que esté todo correcto y que todo esté funcionando, me va a ayudar a mí que más adelante, en las partes sucesivas del software, del procedimiento de cálculo, no tenga problemas mayores. ¿Alguna otra pregunta? Si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Si no hay ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la clase del día de hoy. Hasta mañana, que descansen.